Bien. Hermano Cristóbal, que cierre los micrófonos. Ya ahí estamos. Ahí sí. Bien, como decía al principio, hoy vamos a estudiar al profeta Abdías. No sé si alguien antes de este estudio ya había leído algo sobre este profeta, ya había leído el libro. Es un libro bastante breve. De hecho, es el libro más corto de la Biblia. Solo consta con 21 versículos. Un solo capítulo. Y es un profeta que está allí entre medio por su breve extensión. A veces es un poco complejo encontrarlo, pero está luego de Joel, Amós, Abdías. Ahí se encuentra este profeta, así que allí prepare su Biblia y mantenga abierta en el libro de Abdías. Y vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a analizar un poco este libro. Varios profetas, lo que podemos leer en los escritos, en la Biblia, acerca de ellos, es escaso, muy escaso. Y lo único que contamos, como en el caso de Abdías, por ejemplo, es solamente de lo que Dios les entregó y nada de su vida personal. No hay una historia detrás, no hay un contexto acerca de su vida, no hay algo que nos revele algo de su personalidad, por lo que hacer un estudio estudiando al protagonista, al personaje, en este caso es bastante complejo y específicamente imposible, porque no hay información. Por lo tanto, así tal cual como vimos en el estudio pasado, nuestro hermano Marco nos hablaba sobre el profeta Joel, vamos a estudiar el libro, su profecía, lo que contiene, lo que Dios nos dice a través de este profeta y de la profecía que Dios le entregó. Entonces, así vamos a proceder en varios profetas. Ya que no hay historia detrás de este, vamos a analizar el libro, vamos a analizar su contenido, su profecía, lo que nos habla el profeta, más que lo que se nos habla del profeta, ¿sí? Para que lo tengamos en consideración. Hemos estado estudiando la vida del personaje, sus historias, su relación con Dios y todo lo que Dios ha hecho con ellos. Sin embargo, al entrar en este periodo de profetas o en esta parte, sucede esto, que nos encontramos solamente con sus profecías y no con su vida o con el contexto o algo de ellos. Entonces, vamos a proceder así. Y cuando nosotros hablamos de Abdías, este breve relato nos entrega una profecía acerca de una nación en particular, y es la nación de Edom. Pero antes de entrar a su contenido, vamos a analizar un poco el libro, el autor, la fecha, de qué nos habla, el contexto de la profecía. Y con respecto a su autoría, ahí, como bien está puesto allí, hay un poco de controversia. ¿Por qué? Porque el texto en estricto rigor no nos menciona nada sobre el autor, solamente dice, inicia literalmente así, visión de Abdías. Y luego prosigue con la profecía, prosigue con las palabras. No hay información de nada más, no hay información de su padre, de dónde es este profeta, ni de nada. Por lo que muchos han comentado que Abdías no es precisamente un nombre. ¿Por qué? Porque el significado de Abdías es siervo de Jehová. Y la controversia está en que si el libro dice visión de Abdías, que significa siervo de Jehová, o visión de un siervo de Jehová, cuya palabra en hebreo es Abdías. Entonces, esa es la controversia, si es Abdías el siervo de Jehová o si es un siervo de Jehová, simplemente. Sin embargo, es ampliamente aceptado la creencia de que es un profeta llamado Abdías quien escribió este texto, esta profecía. Y luego, ya asumiendo la autoría del profeta Abdías, nos encontramos con otra controversia, con otra, allí hay distintas opiniones con respecto a la fecha en la cual vivió el profeta o en la cual fue escrito el libro, porque hay dos posibilidades. El punto es que el libro es breve
Y el texto de un solo capítulo, 21 versículos, no nos entrega detalles concretos y explícitos acerca del contexto en el cual se está dando la profecía. No se nos menciona, por ejemplo, como encontramos en otros escritos, donde el profeta tanto, hijo de tanto, en el año del rey tanto, se da la siguiente profecía. No encontramos eso. Simplemente el libro parte, visión de Abdías, y luego comienza a relatar las palabras que Jehová le entregó al profeta. Por lo que no nos posiciona históricamente en algún lugar específico. Simplemente lo único que se puede hacer para fechar o datar el texto es dirigirnos directamente a la profecía. ¿De quién habla? ¿Cuáles son los detalles? E inferir a la luz de la misma profecía el contexto y la historia, la fecha del libro. Además, hay que considerar que así como no se habla del autor, tampoco se le posiciona en un lugar específico. Y además, en la Biblia hay muchos abdías, hay varios, ¿sí? Hay varios. Entonces, sin embargo, ninguno de estos abdías se relaciona con este abdías. No, no hay relación alguna con ninguno de los abdías que podemos encontrar en la Biblia y el autor de este libro. Entonces, la profecía nos habla de Edom y que va a ser destruida. Vamos a profundizar en todo este detalle un poquito más adelante. Y particularmente se describe cómo Edom recibe este juicio y por qué, la causa. Y esta causa nos habla de un Israel, el pueblo de Dios, que fue atacado y Edom participó de ese ataque, lo saqueó y se aprovechó de esta condición de Israel que estaba desprotegida de la nación de Dios. Entonces, bajo este contexto, tenemos dos posibilidades. Dos posibilidades. Una es fecharlo o datar el texto en el año entre el 848 y el 841, en donde se llevó a cabo un ataque de los filisteos y los pueblos árabes hacia el pueblo de Dios, en donde el pueblo de Edom también haya participado de este ataque, por eso las palabras que podemos encontrar en la profecía. Y la otra teoría dice que el texto puede ser fechado después de la destrucción de Judá en el 586, con la destrucción por parte de los babilonios. Allí están las dos teorías. Hay algunas que a muchos comentaristas se están divididos con respecto a esto. Algunos dicen que está escrito después de la destrucción de Jerusalén en el 586, y otros dicen que no, en el reinado del rey Joram, rey de Judá, en esta época de los filisteos y árabes cuando atacaron. ¿Qué podemos encontrar detalles de cuáles de las dos realidades, cuáles de las dos fechas son correctas? Los detalles son escasos, son muy escasos. Sin embargo, no encontramos nombres de quién o a quién se alió el pueblo de Edom para atacar a Israel. Por lo cual, en base a eso, decir si fue en la época del ataque filisteo árabe hacia el pueblo de Dios o en el ataque del rey Nabucodonosor, es complejo. Sin embargo, el texto no hace referencia explícita a la deportación que sucedió en el tiempo de Nabucodonosor, tampoco a la destrucción del templo, algo que marcó un antes y un después en la historia de Israel. La destrucción del templo, cuando se robaron el arca y todo, fue destruido Jerusalén y Judá. No vemos nada de eso en el texto. No vemos ninguno de estos detalles, por lo cual muchos se inclinan hacia la primera posibilidad, entre el año 848 y 841. También el texto de Abdías tiene relación directa con Jeremías, un profeta que vivió en este periodo, post el cautiverio de Babilonia, estaba en Judá. Entonces, muchos creen que Jeremías se alimentó de Abdías en un pasaje, porque son muy similares. Entonces, con eso se apoya más todavía al decir que Abdías es anterior todavía a Jeremías.
apoyándose todavía más en esta idea de que probablemente haya sido escrito en esta época, 848 al 841. No solo Abdías es un profeta que habla en contra de Edom o profetiza hacia Edom. Como bien dice allí el profeta Jeremías, habla hacia Edom, Ezequiel, Joel, que lo habíamos estudiado a Joel el miércoles pasado, Amós y Malaquías. Estos profetas hablan en contra de Edom. Es una nación muy mencionada en la Biblia, pero bajo este juicio, tal cual como vemos en el caso de Abdías, lo que no le da buena fama al pueblo de Edom. Sin embargo, todos estos profetas que hablaron en contra de Edom bajo mandato de Dios, sus profecías se cumplieron, porque Edom fue destruido por completo. Por completo. Vamos a ver un poquito más adelante, a profundizar en la historia del pueblo de Edom, quiénes son, de dónde provienen, por qué tantos juicios sobre Edom, y vamos a ver que las profecías se terminaron por cumplir. Edom fue destruido. Es el juicio que Dios sentenció sobre esta nación, cayó y fue destruido por completo. Amén. Cualquier comentario pueden ahí agregarlo, no hay o duda, lo que sea. ¿Cuál es el contexto de la profecía? En estos 21 versículos del libro de Abdías se nos menciona repetidamente y como objeto concreto de la profecía hacia el pueblo de Edom. ¿Quién es este pueblo? ¿De dónde viene? Si nosotros seguimos el rastro hacia atrás de este pueblo, nos vamos a topar con Esaú. La Biblia nos relata que Esaú y Jacob fueron dos niños gemelos, ¿no es cierto? Allí nacieron juntos, uno primero que el otro. Nació Esaú primero y luego, tomado del tobillo, salió Jacob, hijos de Isaac. Por lo tanto, eran hijos de la promesa. La Biblia, el libro de Génesis, nos relata su historia, y Esaú recibe su nombre, ¿no es cierto? Pero antes del nacimiento de estos personajes, Dios le da una profecía. Y dice ahí en Génesis capítulo 25, 22 y 23, que estos dos personajes representarían a dos naciones y que iban a estar en contienda, en enemistad, ¿no es cierto? Y de hecho nacen en una lucha, y Jacob nace tomado del calcañar de su hermano Esaú, de ahí viene su nombre. Sin embargo, estos dos personajes recibieron un cambio de nombre. Conocemos la historia de Jacob, quien luego de luchar con Dios y vencer, Dios le cambia su nombre por Israel. Y Esaú, en algún momento su nombre es cambiado por Edom, que literalmente significa rojizo, ¿sí? Allí interpretan algunos que es por el guisado o por su color de pelo. Sin embargo, pierde relevancia dentro del contexto y de la importancia del relato. La Biblia nos relata la relación de estos hermanos, que nunca fue buena desde el comienzo. Desde antes de nacer había contienda entre ellos. Y nos demuestra la Biblia la relación que existía entre estos dos personajes, que siempre fue de rivalidad. Uno, Esaú, era favorito de su padre, y Jacob era favorito de su madre. Esaú era un hombre de campo, más aguerrido, de caza, más activo, y Jacob era un hombre más de casa, más hogareño, en los asuntos relacionados, más cercano a los asuntos familiares, administrativos. Entonces, esta rivalidad la vemos allí plasmada en el intento que se concretó de Jacob por quitarle la primogenitura a Esaú. Sin embargo, la Biblia nos relata en la profecía que Dios le entrega a su madre que el menor estaría por sobre el mayor y que el mayor le serviría al menor. Sin embargo,
quisieron ayudar, como por decirlo entre comillas, a Dios, tratando de acelerar el proceso y buscarlo con sus propias manos, que se concretara la profecía, que se cumpliera. Y Jacob le hace un intercambio a Esaú, cambiando un plato de comida por su primogenitura. La primogenitura en ese tiempo, era muy importante y vital porque no solo consistía en una doble porción de la heredad, sino además consistía en quedar a la cabeza de toda la familia y también ser el heredero de las promesas de Dios. Entonces, Esaú acepta este intercambio, menospreciando la primogenitura y la promesa de Dios, a lo cual es llamado en el Nuevo Testamento como profano, ¿sí? Y la Biblia nos relata que no termina allí su rivalidad, porque cuando su padre, Isaac, ya estaba anciano, ciego, su madre, la madre de Jacob y Esaú, hace ahí una especie de trampa para engañar a Isaac y que le otorgara su bendición, no a Esaú, sino a Jacob, y que éste debía disfrazarse de su hermano Esaú para que su padre lo bendijera. Y cuando Esaú se entera que su padre no le había dado la bendición a él, va en busca de su hermano, quien había arrancado, había tenido que salir, huir de su hogar para matarlo. Y lo persigue, y lo persigue. Y llega un momento en donde vemos una reconciliación. Sin embargo, estos hermanos no vuelven a juntarse, pues se separan. Esa reconciliación no los unió. Siguieron cada uno por su propio camino. Y la Biblia, en el libro de Abdías, que toma como referencia a Edom, a Esaú, la nación que nace de Esaú, nos describe el juicio que Dios sentencia sobre este pueblo. Y vemos que esta rivalidad que existió entre Esaú y Jacob se ve reflejada en las naciones que nacieron de ambos. La Biblia nos dice que Esaú no siguió la ley que Dios, o la directrices que Dios le había dado a sus padres, Isaac, Abraham, ¿no es cierto? Y que debía casarse con una hebrea, con uno de su pueblo. ¿Sí? ¿No? Con una de su pueblo, y decide casarse con mujeres paganas. Y más después, en un momento, se casa con una de las hijas de Ismael también. Entonces, se aleja por completo de su familia y se establece al sur de Israel, al otro lado del Mar Muerto, y allí nace el pueblo de Edom, a raíz de Esaú, de él nace. Entonces, este Esaú, que ahora pasó a llamarse Edom, es el padre de los edomitas. Y esta relación de enemistad que hubo entre Esaú y Jacob, Edom e Israel, se ve reflejado también en toda la historia de estas dos naciones, que vivieron en constante pleito. Nunca se llevaron bien. Siempre existió esa rivalidad. Sin embargo, la palabra de Dios, esa promesa que fue dicha a la madre de Jacob y Esaú, se cumplió no solo en ellos, sino también en ambas naciones, porque Israel, o Jacob como nación, estuvo a la cabeza de Edom, y Edom le sirvió al menor. Amén. Entonces, la profecía se cumplió. Ahora, como bien decía hace un momento, la Biblia llama a Esaú como profano, alguien que tiene en poco el valor espiritual de las cosas, que es capaz de vender su primogenitura o de no respetar la ley de Dios o la promesa que Dios había hecho a sus padres. Y este carácter profano es traspasado a la nación de Edom, que no respeta a su hermano, a Israel, que vienen de una misma sangre, son hermanos, literalmente. Y vamos a ver un poco más adelante cómo Edom es enemigo, o sea, se vuelve enemigo de Israel. Y por algo, el peso de esta profecía contra Edom. Amén. Hasta este momento, ¿vamos bien? ¿Sí? Ningún detalle, ningún problema, ningún comentario. Perfecto. Entonces vamos avanzando. ¿Qué nos dice la Biblia? Parte el relato diciendo visión de Abdías.
Comentábamos hace unos estudios atrás cuando nuestro hermano Marco nos contextualizaba sobre todo el periodo de los profetas y sobre el carácter de la profecía. eh, Hablábamos allí de cómo llega una profecía, de qué consiste la profecía, y el libro de Abdías nos inicia la profecía aclarándonos que llega por medio de una visión, ¿sí? Por medio de esta visión, Dios le entrega esta profecía al profeta. No es distinta a cómo reciben el mensaje otros profetas, que solamente Dios escucha la voz de Dios y ellos pronuncian el mensaje. Abdías ve una visión. ¿Quién más tuvo visiones? ¿Alguien allí si pudiese responder? ¿Qué otra persona en la Biblia recibió una visión de las cosas que iban a suceder? Cristóbal, ¿Sí? Juan en el Apocalipsis. Así es. Así es. Efectivamente, Juan en el Apocalipsis también recibe una visión por parte de Dios. Y en medio de esta visión ve todo lo que nosotros podemos leer en el Apocalipsis. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la profecía puede llegar también por medio de una visión. Entonces, por medio de esto recibe el profeta su mensaje. Es bien particular la estructura del libro de Abdías, porque al ser breve, todo está muy resumido. Tenemos, por ejemplo, en otros profetas una introducción mucho más larga y pronunciada que la que vemos en Abdías acerca de ellos mismos y cómo recibieron la profecía, cuál es el contexto, qué fue lo que vieron, lo que pasó primero y después. Por ejemplo, vemos en Isaías una visión mucho más extensa y el mismo escritor nos relata de manera más completa todo el proceso, quién es él, de dónde proviene, cómo recibe la profecía, detalle a detalle de lo que ve. Sin embargo, en Abdías simplemente el libro parte aclarando que es una visión y que esta visión viene por parte de Jehová, porque inicia, Jehová el Señor ha dicho así. Muchos profetas dicen, el Señor dice, o profecía de Dios al profeta tanto, en donde Dios dice lo siguiente. Abdías se reserva toda su introducción y solamente nos dice que por medio de una visión, el Señor dice las siguientes palabras, hablándole a Edom. Es conciso, claro y directo al grano. Como dicen ahí, directo a la papa. No hace una introducción. Por lo que podemos nosotros encontrar eh, en este breve relato y en este tipo de estructura, lo importante del mensaje, porque lo único que vemos en el 100% del libro es el mensaje, de principio a fin, del primer versículo al último, lo único que encontramos es la profecía, nada más. No hay ningún detalle del profeta, ni de cómo llegó la profecía, simplemente que es una visión, y lo que nos revela la importancia del mensaje. Abdías no es citado por ningún personaje en el Nuevo Testamento, como lo que veíamos en Joel, que es citado. De hecho, el mismo apóstol Pedro en su mensaje cita al profeta Joel. Sin embargo, Abdías no es citado en el Nuevo Testamento. Pero su mensaje es muy relevante y también va acorde con lo que estudiamos el miércoles pasado en Joel. Lo vamos a ver. ¿Cómo inicia el texto? Primero nos habla sobre el juicio a Edom. ¿Y por qué Edom recibe este juicio? El libro nos detalla las siguientes cosas. Porque se volvió una nación soberbia. Dice el libro así, en el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Esto es literal, pero también profético. ¿Por qué digo que literal y profético? Si pudiesen ir siguiendo ahí el texto es mucho mejor, así que allí vayan siguiendo la lectura. No es un texto tan amplio, 21 versículos. Entonces, ¿por qué es literal estas palabras? Porque el pueblo de Edom se estableció en una región alta, en un lugar alto, en montañas, en peñascos, literalmente escondido en las piedras. De hecho, muchos, prácticamente todos, dicen, no sé si conocen la ciudad de Petra, pero es una ciudad que está
literalmente tallada en las piedras, en medio de montes, de montañas, y pertenecía al pueblo, a la región de Edom. Entonces, vivían en esta altura, lo que les daba una seguridad muy grande. Era muy difícil atacar a la nación de Edom, porque era difícil llegar hacia ella, en medio de peñascos de piedras, y en altura les daba una posición privilegiada sobre otros pueblos, otros reinos. Entonces, es literal que estaban en altura. Sin embargo, esta soberbia los hizo elevarse mucho más allá. Entonces, es profético que Dios lo iba a hacer caer de su soberbia, de esa altura en la cual ellos decían estar, no solo en lo literal, sino que también en cuanto a su orgullo y a su vanidad, a su soberbia. Dios los iba a hacer caer desde sus alturas, específicamente su reino, sus tierras y su soberbia. Iba a caer por tierra. Amén. Además, nos dice que por la injuria que cometieron contra su hermano Jacob, en el versículo 10, nos dice, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El texto, esta profecía, no deja entrever ningún rayo de esperanza para Edom. El juicio es inminente y no hay cómo escaparse de él. Edom iba a ser destruida. No vemos ningún detalle y ningún rasgo de esperanza, alguna luz para Edom. Nada. Edom iba a ser destruida. ¿Sí? Ahora, recordemos que la profecía tiene un carácter visionario que ve más allá de la época actual, ¿sí? Más aún entendiendo que es una visión. No es solamente que el profeta recibe palabras, sino que ve cosas en medio de todo el mensaje que Dios le está entregando. Entonces, no es descabellado, loco, suponer que en esta visión de juicio, delante del profeta, esté cada una de las cosas que iba a seguir haciendo Edom posterior a la época en la cual fue pronunciada la profecía. Como por ejemplo, lo que iba a suceder con la caída de Jerusalén, de Judá, por parte de los babilonios. Entonces, todo el juicio está sustentado en la justicia, valga la redundancia, de Dios. Vamos a profundizar un poquito más allá sobre todas las razones que existen más allá de lo que nos dice esta profecía acerca de Edom, ¿sí? Además, otra de las razones por las cuales sería destruido es por aprovecharse de la situación de debilidad y de lo desprotegido que quedó Israel en algún momento en particular con el ataque de los filisteos y los árabes. Amén. ¿Me puedo comer este grande? ¿Y es cualquier cacahuate? Entonces, eso nos dice la Biblia, que nos da estas razones por las cuales, al menos esta profecía, por las cuales el pueblo de Edom iba a ser destruido. Y nos cuenta el detalle de cómo iba a suceder. Nos dice al principio que Dios iba a levantar a distintos pueblos para destruir y atacar a Edom. Parte la profecía diciendo así, literalmente, hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. No solo Israel en algún momento luchó contra Edom. Fue un pueblo como todos los pueblos del alrededor y todo el contexto histórico de la época, de mucha guerra, de mucha guerra. Amén. Entonces, ¿sí? Sí, nuestra pastora va a comentar algo, ¿no? A la cuchara se la empieza a dar. Yo quiero escucharla. Entonces, Dios dice que iba a levantar a distintas naciones para destruir a Edom. Edom se dice que fue destruida por completo aproximadamente en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo por parte de Roma. Y allí se perdió por completo y fue destruida todas las personas y toda la nación de Edom por completo. Allí se concretó de manera definitiva la profecía que Dios dictó por medio del profeta Abdías. También, no solo eso, sino que además sería saqueado y eliminado por completo.
una de las cosas por las cuales el juicio de Dios cayó sobre Edom, porque se aprovechó de Israel y saqueó a su pueblo. De hecho, la historia nos dice que cuando Nabucodonosor destruye el pueblo de Judá, allí el pueblo de Edom se aprovechó y fue a saquear a lo que quedaba del pueblo de Israel, porque fue destruido. Lo que quedaba, Edom se aprovechó de esta situación y fue a saquearlo. Entonces, la Biblia nos dice que ladrones también saquearán sus tesoros y todas sus riquezas también serán perdidas. Pero hay un detalle bien importante, porque nos dice lo siguiente el versículo 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, los vendimiadores son los que hacen vino, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Qué nos dice aquí la profecía? El rebusco es que cuando los vendimiadores, los que hacían el vino o el aceite, al procesar tanto la uva como la aceituna, para poder sacar tanto vino como aceite, eran molidos y todo lo que quedaba alrededor era el rebusco, que era dejado para que los pobres, las viudas pudiesen ocupar esto, lo que sobraba, por decirlo de alguna manera, del producto, para que ellos pudieran ocuparlo. Y la Biblia dice que sobre Edom no va a quedar ningún rebusco, no va a quedar ninguna sobra, nada. Nadie va a volver a ver a Edom nunca más. Y va a ser destruido por completo, eliminado absolutamente. Y no solo eso, sino que además iba a ser traicionado. La historia de Edom, al menos lo que conocemos de su historia, podemos ver que hay muchas, fue un pueblo muy político, hizo muchas alianzas, se alió a distintos pueblos y todos estos enemigos a los cuales él se alió, que la Biblia dice, aquellos que comieron de su pan, van a traicionarlo. Nos dice el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Iba a ser traicionado Edom. Así como Edom traicionó a Israel, su hermano, todos aquellos, los amigos de Edom, también lo iban a traicionar a él. Podemos ver en Edom nada más que la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que Edom sembró, lo iba a cosechar. Por lo cual el castigo es justo. Es simple justicia sobre cada una de las prácticas que Edom hizo en contra de Dios y de su pueblo. Amén. Cristóbal, ¿Sí? me recuerda esto un poco, y esto nos hace también a nosotros recordar que de la justicia de Dios el hombre no se puede escapar. Recuerdo el Salmo 73, que es como es un salmo de aliento para muchos, porque muchos nos hemos cuestionado más de alguna ocasión por qué las personas que no conocen a Dios o que no actúan de una manera correcta muchas veces prosperan. Y vemos que les va bien, y que a veces las cosas que a nosotros nos cuestan 10 veces más, a ellos no les cuesta absolutamente nada, porque como no tienen valores quizás, no estiman recursos, eh, ni tampoco tienen temor a corromperse, nada de eso, entonces cualquier recurso para ellos es válido con tal de escalar. Pero el Salmo 73 dice, y habla de este cuestionamiento de una persona que mira esa prosperidad en el injusto, dice, pero Señor, ¿qué saco yo entonces con guardar tu ley, con ser temeroso de ti? Pero tiene que ver el Salmo en un pasaje donde dice, hasta que entrando en la casa del Señor, me di cuenta del fin de ellos, eh, que de todo lo que ellos hacen, de todo lo que ellos muchas veces se jactan, van a tener una justa retribución de parte del Señor. ¿Ah? Y como dice otro salmo, el Salmo 1 compara estas dos sendas, la senda del justo con la del impío, dice la senda del impío va a perecer. No hay nada, y en Edom lo hemos visto, lo vemos,
No hay nada, ni nadie que se escape del justo juicio de Dios. No hay nada que podamos hacer fuera de la voluntad de Dios que realmente valga la pena o que pueda prosperar en el largo plazo. En algún momento todo aquello que se ve esplendoroso cae y perece. Esa era como un comentario. Amén. Así es, muy buena acotación. Como bien decía Marco, la historia de Edom y la profecía que podemos leer sobre este pueblo en Abdías nos revela esto, que el impío no prevalecerá para siempre, sino que caerá en algún momento, no estará firme siempre. Tarde o temprano, la justicia de Dios caerá sobre el impío. Amén. Y eso debe alentarnos también a nosotros, como también hablaba Marco, de que tenemos un Dios justo. Y este Dios justo no solo dará justa retribución al impío, sino a aquel que permanece fiel hasta el fin, también dará su justa recompensa. Y eso es lo que nos debe motivar, que nosotros servimos a un Dios justo y que nuestra recompensa no está en la tierra, sino que está en el cielo. Amén. Jesucristo habló ampliamente sobre esto, que no veamos la abundancia en esta tierra, no pongamos nuestro corazón sobre las riquezas, sobre lo material, donde la polilla y el ladrón corrompen y hurtan. Entonces, Jesucristo dijo que tu corazón y tus tesoros estén en el cielo. Amén. Podemos preguntarnos nosotros, ¿qué tanto hizo Edom para recibir el castigo de Dios a tal grado que no haya nada de esperanza para este pueblo? Antes de entrar a este punto, recordemos que no es que Dios deliberadamente le haya quitado la esperanza al pueblo de Edom, es que dentro de la omnisciencia de Dios, Dios siempre vio que Edom jamás iba a, a corregir sus pasos. Jamás, y la historia lo corrobora, nunca Edom volvió al camino correcto. Edom, naciendo de un hijo de Abraham, siendo descendiente de Abraham, se separó por completo del pueblo hebreo, alejándose de su bendición, de sus promesas y de su amparo, obviamente. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre Edom? Fuera de lo que acabamos de ver en Abdías. Vemos que Edom, Esaú particularmente, que es la cabeza de Edom, de ahí nace este pueblo, menospreció a Dios y desechó el pacto y las promesas que Dios había hecho y entregado con Abraham. Entonces, por eso la Biblia lo llama profano. Y conversábamos al principio que el pueblo de Edom continúa esta tradición profana. Este carácter profano lo mantienen allí en alto. Cada una de sus prácticas y de sus actos no revelan este carácter profano. También, cuando nosotros leemos la Biblia en todo el peregrinaje que Israel hizo en el desierto, Edom le negó el paso al pueblo de Israel. No los dejó pasar. Sin embargo, y aquí vemos la misericordia de Dios, cómo es importante ver el panorama completo, porque nosotros leemos en Abdías juicio sobre Edom. Y quizás alguno puede llegar a pensar cuando lee Abdías que casi hay como ira hacia Edom. Pero en verdad no vemos ira, vemos justicia. Y cuando entendemos el panorama completo de este pueblo, podemos nosotros ver cómo Dios obra. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir, chuta, qué severo Dios con Edom. Pero cuando leemos el pasaje, la historia que nos relata cómo el pueblo de Israel, queriendo cruzar el desierto, y al enfrentarse con el pueblo de Edom, este le niega el paso, teniendo que buscar otro lugar, lo que involucraba mucho más tiempo, más cansancio, más gastos, más peligros. Edom le cierra el paso. Sin embargo, Dios dice que los traten con amabilidad. Dios en esa oportunidad no les dice ni pronuncia juicio, sino que muestra misericordia hacia el pueblo de Edom. Entonces, no es que nosotros leamos Abdías y vemos a un Dios enojado y lanzando toda su ira contra Edom de manera injusta. Debemos ver el panorama completo de este juicio, que no solo hace Abdías, sino otros profetas, como veíamos al principio. No es arbitrario. Antes del juicio viene la advertencia, y Dios fue misericordioso con Edom. Misericordioso. Entonces,
no debemos pensar que Dios es injusto o arbitrario para sus juicios. Dios es justo en cada uno de sus juicios, ¿sí? Debemos ver que así como Dios es justo, también es misericordioso. Y estas dos realidades también la podemos ver en la historia del pueblo de Edom. Pelearon contra Josafat, el pueblo de Edom, y contra el rey Joram, contra la nación de Israel y Judá. Saquearon a Judá en conjunto con los filisteos y los árabes, y además posteriormente a Judá luego de la destrucción por parte de los babilonios. Entonces, no es pequeño el prontuario del pueblo de Edom. Y no solo eso, sino una de las cosas que, como leíamos al principio, por levantarse en contra de su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque Edom representa al pueblo completo, Israel a Jacob. Esaú está representado en Edom y Jacob en Israel. Entonces, Dios condena la actitud de Edom por asesinar a su hermano, por atacar a Israel, por saquearlo, por llevarse a sus mujeres, por asesinar a sus hombres. Por esto es condenado Edom. Y es terrible el pensar cómo un pueblo asesina a su hermano. Pensando, y esto nos remete al principio, cuando Caín levantó su mano en contra de su hermano Abel, simplemente por envidia, ¿no es cierto? Y aquí vemos lo mismo, pero representado en pueblos. Cómo un pueblo ataca y se aprovecha de su hermano, lo asesina, lo saquea. Y a la luz de todo esto, no nos queda duda que el juicio de Dios es sumamente justo. No es ni más ni menos, es justo. Amén. Es importante que lo tengamos allí delante nuestro, toda la realidad del pueblo de Edom, y que detrás de este juicio que leemos en Abdías hay un alto prontuario, y no solo eso, sino que además también vemos la misericordia de Dios manifestándose hacia Edom. Si nosotros continuamos leyendo la profecía de Abdías, podemos encontrar que en el versículo 15, no tiene capítulo, es uno solo, en el versículo 15 cambia un poco el foco, porque ya no habla de Edom, sino que ahora le habla a todas las naciones del mundo. Y esto es interesante, muy particular que lo tengamos en consideración, porque pasa de hablar a Edom y luego hablarle a todas las naciones del mundo que han actuado como Edom. Por lo que cuando nosotros vemos a Edom a lo largo de todo el relato de Abdías, nosotros lo vemos de manera literal, al pueblo de Edom, que iba a ser destruido, pero también metafóricamente, y que en Edom está representado todas las naciones del mundo. De hecho, es bien particular que si nosotros analizamos la palabra Edom, tiene las mismas letras que la palabra Adam en hebreo. Y Adam significa humanidad. Por lo tanto, Edom en esta profecía está representando a toda la humanidad que ha seguido sus pasos, que ha seguido su misma actitud profana, que ha tomado con liviandad lo sagrado, que ha despreciado a Dios, que se ha alejado de su hermano, de sus raíces, y que ahora vive de manera deliberada, sin estándares morales y sin leyes, alejado de Dios. Entonces, aquí la profecía toma un tinte distinto y el mensaje ahora se expande, es mucho más amplio. Ahora le habla al profeta Abdías a todas las naciones. Es increíble cómo un profeta en 21 versículos de un mensaje tan potente y profundo. Es un libro pequeño, el más pequeño, pero con un mensaje que no es para nada pequeño. Es muy grande y muy amplio. ¿Por qué? Porque nos habla del día de Jehová. Ya veíamos esto cuando Marcos nos hablaba en el profeta Joel, que también hablaba de este día, el día de Jehová, un día de juicio sobre el mundo, sobre las naciones. Y este profeta también nos muestra este día, que iba a ser un día de juicio, sobre todo el pueblo de Edom, que ahora ya no era solamente los descendientes de Esaú, sino todas las naciones que han seguido sus pasos, todas las naciones que se han alejado, y que iban a ser destruidas por completo. Y de la misma manera que no había esperanza para Esaú, las naciones que se han apartado para Dios,
que se han apartado de Dios, perdón, y que no muestran arrepentimiento, serán destruidas por completo, tal cual como fue destruido Edom. Y nosotros encontramos gran parte de esta destrucción y limpieza, por decirlo de alguna manera, en donde todas las naciones que como Edom practicaron y caminaron serían destruidas por completo en el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué se relaciona este libro con el libro de Abdías? Porque también habla de una restauración futura de Israel. El libro de Abdías, su última parte, su última porción, nos habla de aquel juicio que no solo habla de destrucción, sino que también habla de restauración. Y es bien particular cómo una cosa involucra a la otra. Porque mediante la limpieza, por decirlo de alguna manera, o la destrucción de todas las naciones que caminaron como Edom, Dios iba a trabajar con Israel, iba a poder restaurarla por completo. Y todo el territorio de Edom, nos dice la Biblia, y sus alrededores iban a poder volver al dominio de Dios. Y es bien interesante cómo el libro inicia con un juicio de manera directa, tajante, así, sin anestesia, lanzándose al juicio, pero luego cambia hacia hablarle a todas las naciones y nos habla, el tono cambia mucho, porque ahora nos habla de restauración. Le habla al pueblo de Dios y da esta luz de esperanza para sus hijos, para su nación, para Israel, de que un día iban a ser restaurados por completo y de manera permanente. Amén. Es bien interesante cómo la profecía nos habla de esto. Y como bien decía, este libro que habla de juicio también nos entrega una promesa de restauración. Y recordemos cómo funcionaba la profecía, porque la profecía no solo anunciaba juicio, sino que también traía un mensaje de consolación. Sin embargo, en esta profecía particular, el mensaje de juicio va para una parte y el mensaje de consolación va para otra parte. El juicio para Edom, la nación, y para todas las naciones que son como Edom, y la restauración para Israel. Entonces, eso enmarca la profecía de Abdías en un lugar distinto, en un lugar bien importante y particular, porque tenemos todas las características de una profecía, pero están dirigidas hacia a un foco distinto, y eso hace muy especial esta profecía, como detrás de todo el juicio que parte del versículo 1, de allí, nosotros aún a través de esta condenación que cae sobre Edom, podemos ver la misericordia de Dios sobre su pueblo, sobre Israel, lo cual nos habla de manera muy profunda sobre la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos visto en los estudios pasados, Dios es fiel a sus promesas, aunque su pueblo no le sea fiel. Y esto lo vemos muy, 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 muy ampliamente revelado en el pacto davídico. Cómo Dios, y lo hemos estudiado a lo largo de los profetas y reyes que hemos estudiado hasta este momento, a pesar de que su pueblo no ha sido tan fiel como debería serlo, por amor a David, su siervo, por amor a su nombre, Dios guarda el pacto que tiene con Israel. Y es bien interesante todo esto porque el libro termina con palabras muy profundas y tremendas. Y lo que nos revela la profundidad de un libro que es, vuelvo a repetirlo, para ser tan breve, tan profundo, porque termina de manera literal, así dice el verso 21 al final, y el reino será de Jehová. Esas palabras nos revelan la soberanía de Dios. Y no solo eso, sino que este breve versículo nos remite a un montón de profecías a lo largo de toda la Biblia que nos dicen que un día Dios reinará de manera completa y total sobre toda la creación. No habrá nadie que no esté bajo su dominio y que no le adore de manera absoluta y total. El reino eterno será de Jehová. Y es tremendo cómo este libro de juicio, de restauración, de misericordia, nos presenta esta verdad del reino completo, total, absoluto, universal de Dios, ¿sí? Ahora, como dice ahí al final, ¿qué vemos de Dios en el libro de Abdías?
nos presenta, como hemos comentado ya, una visión bien profunda de la justicia de Dios, que como ya hemos comentado, no es arbitraria, no es injusta para nada. De hecho, es contraproducente hablar de justicia en base a la injusticia. Sino que su justicia está sustentada en su propia persona, en quien es Él. Y además, no solo eso, sino que la justicia, el tipo de justicia que vemos al menos en Edom y en toda esta profecía, es lo que vemos, lo que la Biblia nos habla de la ley de la siembra y de la cosecha. Prácticamente no es que Dios sentencie o lance un juicio, sino que Edom recibe la cosecha de lo que él mismo sembró. Y eso es bien interesante también que lo tengamos en consideración. Cómo la justicia de Dios se aplica en esta verdad, lo que nos entrega una profundidad y una amplitud acerca de su justicia. Y además, cómo ocupa la metáfora a Edom como una metáfora para extender ese juicio a todas las demás naciones que se han apartado de él y que no van a rendirle adoración a él en ningún momento. ¿Sí? Apocalipsis también nos habla de esto, de cómo todas las naciones que se levantaron en contra de Dios serán destruidas por completo. Podemos ver la fidelidad de Dios, sobre todo cuando habla a Israel, que iba a ser restituida, que iba a ser redimida, que iba a ser restaurada, que Israel iba a poder ser la nación que Dios preparó. Y eso es bien interesante porque, como decía, nos habla de la fidelidad de Dios, esa fidelidad que Dios entregó en la promesa a Abraham, cuando dijo que él, por medio de él, haría una gran nación, gigantesca, incontable, le daría una descendencia innumerable, más vasta que las estrellas del cielo o que la arena del mar. Sería gigante y que Dios sería su Dios siempre, por siempre. Entonces, vemos esta fidelidad de Dios en este libro, y como decía también hace un momento, el texto, el libro de Abdías termina exaltando y poniendo allí con broche de oro la soberanía de Dios. Y por si a alguien le queda duda, dice Abdías, Dios reinará por siempre, sobre cualquier nación. Dios será siempre el rey. Un día Él gobernará sobre todas las cosas. Amén. Y termina el libro de una manera tremenda. No hay mejor final para el libro que terminar con estas palabras que exaltan la soberanía de Dios. Amén. Entonces, este breve libro, 21 versículos, tiene una profundidad bastante importante y que es necesario estudiar. Y como decía en un momento, es complementaria su visión con la de muchos otros profetas. Ya comparábamos con Joel, Amós también es comparado con Joel. De hecho, Joel, dentro de su profecía, nos dice que en algún momento todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Amós dice lo mismo, que todo el que invoque el nombre del Señor también va a ser salvo. Y de hecho, justamente, la Biblia expande su visión, lo vemos en el libro Apocalipsis, cuando delante de Dios hay una multitud que le adora. Y dentro de esa multitud ve gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Por lo que esta profecía de Abdías también nos revela ese momento en donde todas las naciones que adoren a Dios podrán estar delante de Él y van a poder someterse a su reinado eterno. Y es realmente hermoso pensar en ese momento, en aquel momento en donde ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá nada, sino que podremos estar con Cristo siempre. Amén. Bien, llegando al término del estudio de Abdías, no sé si alguien quiere agregar, comentar, presentar alguna duda o algo sobre todo lo que hemos podido ver de Abdías. ¿Alguien? ¿No? Entonces, vamos a estar terminando este estudio, dándole gracias al Señor por todo lo que nos permitió disfrutar, lo que nos permitió estudiar de su palabra, y que Él la guarde en nuestros corazones. Amén. Que nos permita poder estar el próximo miércoles, así Dios lo permite, en un estudio más. Antes de, quiero recordarles que
Bueno, mañana hay servicio online a través de Facebook e Instagram. En mi Facebook y mi Instagram hacemos culto en vivo para que pueda compartir también con nosotros de la palabra y alabanza a Dios. El día sábado hay jóvenes a las 5:30, domingo culto general a las 6. Y evidentemente recordarles que el día 27 y 28 se va a desarrollar una cadena de oración, 24 horas de oración, desde las 6 de la tarde del sábado 27 hasta las 6 de la tarde del domingo 28, para terminada la oración iniciar inmediatamente un culto y así culminar toda esta actividad, en donde vamos a estar orando y pidiendo, uniéndonos en un clamor, en una oración por nuestro país, por la iglesia y por una serie de peticiones que son muchas, hay mucho, 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 mucho por lo cual orar. Así que unámonos en esta oración, en esta cadena de oración. Es importante que si usted quiere participar pueda anotarse, pueda allí enviar un mensaje y avisarnos, decirnos, hermanos, yo quiero orar, voy a orar de 1 hora, ojalá, de no sé, de las 10 hasta las 11 de la noche del día 27. Y allí usted va a estar orando ese día. La idea es que sea una cadena de oración y que la oración sea continua, 24 horas sin parar, no importa la distancia. Tenemos un Dios que nos une y en Él estamos todos reunidos. Amén. Así que a pesar de que estemos lejos, podemos unirnos en un solo clamor. Entonces, puede allí usted apuntarse y si quizás no puede orar 1 hora, igual usted acompañe en nuestra oración a toda la iglesia, invite a más personas para que podamos unirnos cada vez más, muchas más personas a orar. La idea es que no solo la iglesia Camino al Cielo esté orando, sino toda la iglesia de Cristo. Mientras más, mejor. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a estar ya terminando, pidiendo la bendición por este momento. Mi hermano Jorge, ahí que está acompañándonos, si nos puedes pedir con la bendición. Amén. Papito Señor, Rey Todopoderoso, Padre amado, seguimos delante de su presencia, sabiendo que usted es quien ha estado con nosotros hoy día en esta tarde. Gracias, Padre amado, por todo lo que usted nos enseña. Ayúdenos a guardarlo, ayúdenos a usarlo en nuestra vida diaria, Padre amado, a darle la honra, la gloria a usted, Padre amado. Ayúdenos a ser obedientes, a usar todo lo que estamos aprendiendo, Padre amado, para su honra, para su gloria, nada más. Papito, mi Rey Todopoderoso, gracias porque usted nos ha dado el tiempo. Gracias, Padre amado, porque tenemos este servicio, esta comunicación, donde hoy día, Padre amado, nos ha servido para reunirnos. Gracias, Padre amado, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo, usted nos ha dado todo esto para poder seguir aprendiendo y conociendo más de usted. Gracias, Padre amado, y clamamos y seguimos pidiéndole que usted sea y siga estando con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hogares, nuestras familias, que usted sea el centro de nuestras vidas, porque así lo es, Padre amado. Sin usted nada somos, papito. Mi Rey Todopoderoso, en sus manos estamos, y siga usted ayudándonos en este día que todavía queda. Padre amado, que y siga usted bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias, y le pedimos que usted sea también poniendo un descanso, Padre amado, luego, Padre amado, que usted sea, papito, haciendo su voluntad en todo lo que tiene para nuestra vida. Todo esto lo dejo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Jesucristo amado, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.